Hola, en este tema vamos a estudiar los fluidos. En física se conoce con el nombre genérico de fluidos tanto a los gases como a los líquidos, y se estudian de forma conjunta en cuanto a su movimiento, porque se comportan de forma muy similar bajo la acción de fuerzas, ¿vale? No es que sean exactamente iguales, pero hay muchas cosas en las que son iguales. No obstante, hay algunas pequeñas diferencias. Como sabéis, los gases tienden a ocupar todo el recipiente en el que están, por ejemplo, en una habitación, mientras que los líquidos ocupan la parte de abajo si no lo llenan completamente, ¿vale? Eh, Relacionado con esto, además, están las fuerzas de cohesión. Aquí las fuerzas de cohesión entre las moléculas, la atracción de las moléculas es baja o casi nula, y los líquidos tienen fuerzas que se llaman de cohesión entre las moléculas, entre sus moléculas. Pero en cuanto a otras cosas, pues se mueven de forma muy parecida y se tratan juntos. En este tema vamos a ver a los fluidos primero estáticos, sin movimientos. Eso es lo que se llama la hidrostática, donde veremos los efectos de la presión principalmente, y luego veremos algo de hidrodinámica, que son fluidos en movimiento. Y finalizaremos con un poco de efectos de superficie en líquidos, que es la tensión superficial. Bueno, de las propiedades de los fluidos, la primera que vamos a ver es la densidad. La densidad se define así: la densidad de una sustancia o de un objeto, si queréis, da igual que sea sólido, líquido o gas, es la relación que existe entre la masa y el volumen que ocupa, la masa que tiene y el volumen que ocupa, ¿vale? Se mide en las unidades de masa del sistema internacional entre las unidades de volumen. Masa es el kilo, el volumen es una distancia al cubo, pues metro cúbico, kilogramos por metro cúbico. En cuanto a la densidad, por ejemplo, gases y líquidos se distinguen un poco, porque normalmente la densidad de los gases es baja comparada con la de los líquidos, ¿vale? Suele ser menor que la de los líquidos. Y luego también se distinguen en otro sentido. Como el gas tiende a ocupar todo el volumen del recipiente, pues la densidad de los gases es muy variable, depende básicamente de la presión a la que estén. Y sin embargo, en líquidos, pues es más o menos constante, independiente de la presión. No es que sea constante, puede cambiar un poco. Por ejemplo, la densidad del agua cambia un poco con la temperatura, pero cambia muy poco con la presión que le hagas, mientras que un gas cambia mucho, ¿vale? Decimos que los líquidos son básicamente incompresibles. Entonces, yo cuando me refiero a un fluido incompresible, pensar en la cabeza agua, un líquido, y si no, pues, y lo diré, esta fórmula solo vale para fluidos incompresibles, es decir, líquidos más o menos, y habrá algunas fórmulas que, como digo, valdrán para los dos casos, para tanto líquidos, gases, fluidos compresibles o incompresibles. Bueno, que los gases son fácilmente compresibles y los líquidos son difícilmente compresibles o muy incompresibles, lo podéis ver con el siguiente experimento. Cogéis una jeringuilla que tengáis por casa y tapáis aquí con el dedo, por ejemplo.
¿vale? Con el pulgar o con lo que sea de vuestra mano, ¿vale? Y intentáis apretar el émbolo. Si tenéis gas, apretáis el émbolo con la otra mano. Si tenéis gas, va a ser fácil apretar el émbolo y comprimir el gas a un volumen más pequeño. Bueno, luego empiezais a notar mucha presión aquí, pero bueno, veréis que podéis. Sin embargo, si lo intentáis, llenáis la jeringuilla de agua, pues prácticamente no vais a poder. Si apretáis aquí, sujetáis aquí, intentáis apretar el émbolo, prácticamente no vais a poder avanzar aquí mucho. Esa es la diferencia entre fluidos compresibles e incompresibles.